Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 11 de Overlord. El día de hoy vamos a leer la parte 2 del capítulo 5. Esta es una parte, así como la anterior, extensa. Va a ser una parte en la que vamos a ver bastantes sucesos. De hecho, en esta pasan muchas cosas. Y joder, tengo ganas de ya leerla completamente y ver qué opinan todos ustedes sobre lo que ocurre aquí, porque es que, bueno, ya digamos que se viene preparando el clímax de este volumen. Así que vamos a comenzar. No sin antes mencionar que hago directos en Twitch 4 o 5 veces a la semana. Me pueden apoyar con una suscripción acá en Twitch. Si tienen Amazon Prime pueden suscribirse de forma gratuita. Y obviamente eso a mí me ayuda. También pueden hacerlo por medio de PayPal o por medio de Patreon. Se los agradecería bastante. Para, bueno, seguir haciendo todo esto que hago e ir mejorando cada día, por supuesto que sí. Y sobrevivir también, comida, lo normal. Así que nada, comencemos. Parte 2, capítulo 5. Había 3 obstáculos en el camino a la antigua capital real de los enanos. El primero era la Gran Grieta. Sobra decir que era imposible cruzarla a pie. Por consiguiente, no había otra opción más que buscar una ruta para rodearla, pero sería fácil toparse con monstruos. Los depredadores que se escondían en ese tipo de terrenos representaban una amenaza considerable a los humanos y enanos. Era difícil esquivar el primer ataque de un monstruo capaz de detectar pisadas y que atacaba desde la tierra. En el peor de los casos, en ese instante te tragaba y solo quedaba esperar a ser digerido. También había otros que producían un impacto mental y atacaban mientras la presa estaba aturdida. En este lugar, humanos, enanos, elfos y demás humanoides solo eran presas frágiles. La ruta más segura sería por la superficie de la cordillera, pero aún así era en extremo difícil para las especies que vivían con los pies en la tierra. Desde el cielo atacaban animales voladores gigantes y monstruos como peritones, arpías, itsumade y águilas gigantes. El campo visual de los humanoides estaba verticalmente restringido, lo que permitía efectuar ataques sorpresa desde el cielo. De esa forma, podían perder la vida en un segundo. Hasta rodear la Gran Grieta presentaba obstáculos. Por eso mismo, los enanos construyeron una ciudad cerca de la Gran Grieta y un puente colgante. Así, si tiraban el puente, quedaría una fortaleza impenetrable protegiendo su ciudad. Ahora que los Quagoas habían tirado el puente, la Gran Grieta se había transformado en un verdadero obstáculo. Pero no afectó ni un poquito al grupo de Ainz. No era un obstáculo cuando se utilizaba Fly. El segundo obstáculo era el terreno de lava. Era un mar de ardor que emanaba luz resplandeciente. Se decía que en esta zona de extremo peligro, respirar profundamente podría quemar tus pulmones. El hecho de que fluyera magma, a pesar de que se encontraba un par de kilómetros bajo tierra, demostraba que la lógica de este mundo era dominada por la magia. El río de lava se conectaba con un portal natural, semejante a los que se creaban con Gate, y llevaba a otro río de lava en un lugar alejado. Había otra razón por la cual este mar de calor era un obstáculo: la existencia de bestias mágicas que nadaban en ese mar de ardor, como si fuera de su propiedad. Eran monstruos gigantes semejantes a peces que medían más de 50 metros de largo. El animal más parecido que había en el mundo anterior debía ser el pez abisal Himantolopus groenlandicus. La diferencia era que el de aquí utilizaba cebo falso que traía pegado en la cabeza como si fuera una mano, atrapando a sus enemigos desde lejos y arrojándolos hacia su enorme mandíbula. Su piel también era resistente y gruesa.
Tenía escamas como las de un pez, pero su dureza superaba por mucho la del oricalco. Había bestias mágicas que aumentaban su poder después de vivir largo tiempo. Recibían el título de especies mayores, muchas veces desviándose de su especie original. Encima de eso, otros monstruos habían evolucionado de manera individual, convirtiéndose en especímenes únicos en el mundo. Por lo tanto, en el monte Rapalslea, conectado por Gate, había 3 soberanos. El soberano del aire, Phoenix Lord. El soberano de la superficie, Ancient Flame Dragon. Y el soberano del mar de lava que fluía bajo tierra, la Angler Lava Lord. Si se calificaba al soberano de la lava con el grado de dificultad que usaban los aventureros, sería un 140. Enfrentarlo en combate significaba no regresar con vida. Por fortuna, no podía moverse bien sobre tierra, así que no atacaba a aquellos que se mantuvieran lejos de la lava. Sin embargo, para ir a la capital real de los enanos, era indispensable cruzar un camino estrecho excavado en el precipicio, apenas un poco arriba del mar de lava. Ese angosto camino no era muy seguro. Si uno no resistía el calor que ascendía desde abajo y se tambaleaba aunque fuera un poco, caería en el mar de lava. Los Quagoas habían perdido unos cuantos soldados cuando cruzaron para la invasión. Pero, si se contaba con resistencia total a las llamas y se usaba un hechizo, no había problema. El grupo de Ainz voló sobre el mar de lava sin que vieran al la Angler Lavalor ni viceversa. Hasta entonces, habían superado los obstáculos con magia de vuelo. Así era difícil llamarlos obstáculos. Sin embargo, el último sí lo sería. Consistía en una cueva larga y zigzagueante que se dividía en varias rutas a lo largo del camino. Era básicamente un laberinto. Claro, sería difícil considerarlo un obstáculo solo por eso. No había monstruos en esa área y podría conquistarse con solo apartar el tiempo para hacer un mapa. Solo sería un obstáculo para aquellos sin suficientes alimentos, agua y o tiempo. El obstáculo se encontraba en otro aspecto. En esa área había orificios que expulsaban gas volcánico periódicamente, así como depósitos de gas. En otras palabras, en ese infierno existían varias zonas con gas letal e invisible. Aunque varias rutas conducían a la salida, solo una podía cruzarse sin respirar gas. Si no se atravesaba en el momento indicado, cabía la posibilidad de toparse con un depósito gaseoso. Aunque usaran la técnica que les permitió superar fácilmente los otros obstáculos y volaran pegados al techo, a veces el gas llegaba hasta arriba. Tendrían mucha suerte si no se encontraran con una nube de gas durante su recorrido. Pero, después de tomar medidas, no fue problema para el grupo de Ainz. Mejor dicho, el único que podría ser afectado por el gas era Gondo. Los no muertos poseían resistencia y no les afectaba gases que no infligieran daño tipo ácido o fuego. Aura contaba con un ítem mágico que filtraba el aire que respiraba y ningún gas podría dañarla. Mientras protegieran a Gondo con magia, podían cruzar rodeados por el violento gas como si nada. Así, el grupo de Ainz superó los 3 obstáculos que se decían imposibles sin preparación, sin información y sin problema. El hechizo de Ainz que le permitió conquistar el laberinto por la mejor ruta, Blessing of Titania, desapareció. Más que por un límite de tiempo, se desvaneció porque ya había cumplido su misión. En la cueva había cadáveres de Quagoas que parecían recientes, pero aún no alcanzamos a su ejército. Tal vez la diferencia de un día sí es considerable. Aún así, creo que la redujimos bastante. Parece que ya no es mucha, declaró Aura mientras observaba las huellas que los Quagoas habían dejado en el suelo. De verdad. Entonces hablemos sobre qué sigue. Gondo, pronto llegaremos a la capital, ¿verdad?
Así es, solo he escuchado al respecto, pero si la cueva que acabamos de cruzar era el laberinto de la muerte, ya debe faltar poco. El rostro de Gondo mostró amargura. ¿De verdad era el laberinto de la muerte? Me dijeron que todo el que entraba sin conocer el camino moriría inevitablemente. Ainz no podía responderle. Era verdad que había resultado demasiado fácil. Quizá había sido un engaño y la verdadera trampa se encontraba en la salida. En ese caso, solo tendremos que superar lo que venga. Sería tonto caer en una trampa que esperamos. Bajemos la velocidad y avancemos con precaución. Hasta entonces, habían mantenido una velocidad relativamente alta para alcanzar al enemigo. Sin embargo, como ya habían avanzado tanto y aún no lo encontraban, debían reconsiderar el plan y pensar que sí habían regresado a su base. Ahora, pensemos en qué haremos cuando lleguemos al campamento principal del enemigo. Después de ver que todos asentían, Ainz miró al enano. Gondo y yo conquistaremos el castillo. Yo me encargaré de los dragones que se esconden ahí. Ni las guardianas ni Gondo se opusieron. Los dragones de nivel alto estaban entre los enemigos más poderosos, incluso en Yggdrasil, y era peligroso separarse de las guardianes cuando no conocía el poder del oponente. Sin embargo, Ainz tenía su War Item. Este contaba con varios poderes, y uno era efectivo contra dragones, así que por lo menos lograría escapar a salvo. Pero si llevara a las guardianas y el dragón fuera más poderoso de lo que esperaba, tendría que esforzarse para que ellas escaparan primero. En el peor de los casos, podría abandonar a Gondo, pero jamás dejaría atrás a las hijas de sus amigos. Por eso, decidió alejarlas de él desde el principio. Dragones, no puedo esperar. En Yggdrasil, los dragones no solo eran enemigos poderosos, eran montañas de tesoros. Soltaban buenos data crystals y sus drops o recompensas fijas superaban las de monstruos normales. Además, de sus cuerpos podían conseguirse piel, carne, sangre, colmillos, garras, ojos y escamas que tenían muchos usos. En otras palabras, eran enemigos lucrativos. Ainz apenas podía contener sus emociones, ansiedad, expectativa y codicia por su primer encuentro con los dragones de este mundo. Según los enanos, podría enfrentarse a los poderosos Frost Dragons, los dragones de escarcha que causaron el colapso de la ciudad del oeste. De ser así, sería la primera batalla que no estaría seguro de ganar, después de aquella contra Shaltir, el individuo que derrotó a los Dead Knights y un dragón de escarcha. Lo mejor sería que fuera el mismo. Sería un fastidio si son enemigos distintos. Debería ir oculto, acompañado por los Hanzo y demás. No, la decisión que tomé es la correcta. ¿Ainsama? Shaltir. Disculpa, pensaba en algo. Les daré sus órdenes. Aura, Shaltir, enfréntense a los Quagoas. Si se someten a nosotros, todo bien. Si se resisten, muéstrenles el poder de Nazarick. Las dos guardianas aceptaron con respuestas entusiastas. Ainz miró a Gondo de reojo, pero no pareció que quisiera decir algo. Daba la impresión de aceptar la decisión de Ainz. Le había prometido a los enanos deshacerse de todos los Quagoas, pero Ainz no quería matarlos a todos. Sentía que sería un desperdicio aniquilar una especie que no existía en Yggdrasil. Si exterminara a los que estaban ahí, la especie podría extinguirse. De no ser así, podrían resultar útiles para Nazarick en el futuro. Claro, también existía la misma posibilidad de que fueran perjudiciales para Nazarick, pero sería una lástima exterminarlos antes de descubrirlo. Es fácil matar, pero difícil revivir. Por eso, solo hay algo por hacer. Además, si son tan necios para no jurarnos lealtad, dejen solo a 10.000 con vida. De preferencia, reúnan a los fuertes. Tampoco vayan a elegir puros guerreros. Hay que pensar a futuro. Y no olviden que la mitad deben ser hembras.
No dejen que uno solo huya, mucho menos aquel que sea el rey. Pero, Ain-sama, La expresión de Aura se oscureció. Ainz la invitó a que siguiera hablando. no sé qué tan grande sea la capital de los enanos, pero imagino que será bastante amplia. Sería difícil que los Quaguas no escapen de un lugar tan grande si solo vamos nosotras dos. ¿Qué deberíamos hacer? Buena pregunta. Por eso, Aura, te toca lucirte. Usa el War Item que te di. ¿De verdad? Sí, te lo di para usarlo en momentos como este. Entendido. Fue como si la palabra nervios apareciera sobre las cabezas de ambas. Ese War Item no tiene límite de usos, pero si el enemigo cumple ciertas condiciones y escapa, automáticamente se le transferirá a él. Asegúrate de evitar esa situación de pesadilla. Recordó cuando el gremio Ainsol Gone lo robó. ¿Cuántas veces los llamaron los del otro gremio, exigiéndoles que lo devolvieran? Heinz rió con burla. No hubo nada más tonto que ese gremio incapaz de mantener la calma cuando les respondieron algo tan obvio como: si no quieren que lo roben, no lo usen. Si uno no quería que le robaran algo, bastaba con guardarlo dentro de un cofre del tesoro y no salir a la calle con él. Por eso, aunque pensaba que Aura estaría bien, le advirtió: ten mucho cuidado con los Quagoas que no caigan en él. Eso significaría que el enemigo también tiene un War Item. Entonces, ¿usted no podría entrar? No al activarlo, pero puedo elegir entrar después. Presta atención al desfase de tiempo en ese momento. Bien, vámonos. El grupo caminó con Aura al frente. Quizás se debía a que la capital real de los enanos ya estaba cerca, pero era fácil caminar a pesar de tratarse de una cueva. Le habían quitado estalagmitas y rocas, adaptándola para transitar. Caminaron durante un rato percibiendo el trabajo de los enanos del pasado. Aura se detuvo, puso las manos detrás de sus largas orejas y escuchó con atención. Ainz y los demás guardaron silencio, esperando a que dijera algo. Ain-sama, escucho varias criaturas adelante. Parece que son más de 100. No sé exactamente qué tan lejos estén, pero creo que nos toparemos con el enemigo en algunos minutos. Oh, ¿ya los alcanzamos? No, se escucha como si caminaran. Parece que están armando una formación. Ya veo. Se dieron cuenta de que los alcanzamos. ¿Será la tropa que nos interceptará? De ser así, seguramente vigilaron sus movimientos con magia de comunicación. Ainz esbozó una sonrisa. Hasta ahora no habían mostrado casi nada de su poder. Era muy posible que la tropa pensara atacar para descubrir sus habilidades. Al notar la determinación e impaciencia del enemigo por obtener información, aunque tuviera que hacer sacrificios, Ainz sintió como si hubiera ganado la batalla de inteligencia. Ain-sama, los atraparé. Sí, Shaltir. Me parece que no le hemos revelado mucho al enemigo hasta ahora. Será mejor que recolectemos información antes de ir a aplastar a la tropa enemiga. Sí, señor. Aunque hubieran conseguido algo, los Quagoas no podrían actuar con tanta facilidad. En términos generales, había dos tipos de personajes en Yggdrasil: los que se especializaban en algo y los que tenían un balance de habilidades. En el primer caso, aunque se obtuviera información acerca del enemigo, sería difícil responder si ésta no incluía su especialización. En el segundo se podría contraatacar, pero como sus capacidades estaban equilibradas, no se lograría con perfección. Había personajes como Ainz, quien tenía amplios métodos de respuesta gracias a los ítems que dejaron sus compañeros y su variedad de hechizos, y Touch Me, quien era insólitamente fuerte y equilibrado, pero ambos habían sido excepciones. Por eso, solo quedaba algo por lo cual preocuparse: el número de individuos fuertes. Da un poco de miedo que aún no lo sepamos. Si no podemos confirmarlo, quizá debamos retirarnos. En cualquier caso, tenemos que lanzar un golpe y ver qué oculta el enemigo bajo la manga. Oh, puedo sentir el espíritu de Yamaiko-san descendiendo sobre mí. Shaltir, no tienes permiso de perder el control. ¿Entendido? Por supuesto.
Shaltir sacó su lanza espita. Bien, en realidad, preferiría que no sepan que tenemos un God Item, pero tendrían que ser grandes investigadores para darse cuenta. De acuerdo. Hazlo. Sí, señor. En Fehu Berkanán, la antigua capital real de los enanos, sublime y magnífica, al ser construida durante la era dorada de esa cultura, el edificio más grande, además del castillo, era el de la Junta de Comerciantes. Tenía un gran número de salas de reuniones y almacenes temporales. Ese edificio, antes usado por muchos enanos, era mucho más amplio que cualquier otro en la ciudad. Actualmente, era el castillo del rey de tribus de los Coagoas, P. Ryuro. Cuando Yoksu volvió, Ryuro estaba sentado, relajado sobre un cojín enorme y suave. A pesar de que se le había informado de la derrota de Yoksu, no se veía enojado ni inquieto. Lucía tan tranquilo como siempre. Yoksu inclinó la cabeza y explicó lo sucedido. El mensajero ya debía haberle informado lo más importante, pero se lo contó con detalle. Sobre todo se enfocó en la carta de triunfo del país de los enanos, las armaduras negras. Ryuro escuchó en silencio y movió la mano lentamente, metiéndola en la canasta que cargaba el sirviente a su lado. De esta sacó una lagartija que chillaba. Estaba gordita, digna de ser devorada por el rey de tribus. Ryuro le ofreció la mano con la lagartija a Yoksu. ¿Quieres? No, gracias. De acuerdo, susurró Ryuro antes de arrancarle la cabeza a la lagartija. Un leve olor a sangre y órganos alcanzó la nariz de Yoksu. Ryuro devoró la lagartija de 20 centímetros de largo con apenas 3 mordiscos. Se limpió la sangre de manos y boca con una toalla que tenía cerca. ¿Y por eso hiciste retirada? ¿Te siguió alguien? No lo sé, la cuestión es que... No podía imaginar cómo llegaría el enemigo ahora que el puente no existía. En primer lugar, habían avanzado hasta las gargantas de los enanos. Lo normal sería que reforzaran sus defensas, cerraran la ruta que usaron para dar el rodeo y después lanzaran un contraataque. Que enviaran solo 2 armaduras negras después de perder la fortaleza significaba que, a menos de que fueran idiotas que dividían sus fuerzas, eso era todo lo que tenían. Yoksu le explicó sus teorías a Ryuro. Después de unos momentos de silencio, este dijo: no sería raro que tuvieran otra armadura. O 2. Notó que Yoksu lucía confundido. Ryuro, tomando otra lagartija de la canasta y girándola en sus garras, le explicó. Los enanos confiaban en la defensa que les daba su fortaleza. Debieron sentir que el peligro de que su ciudad colapsara había aumentado después de que la conquistaron. Creía que habían enviado la mayoría de sus armaduras negras para contraatacar. Pero los enanos desconocían cómo habían conquistado la fortaleza. Sería peligroso enviar sus fuerzas completas a una sola línea de batalla. Podría ser un grave error si existieran varias rutas de ataque. La situación no les permitía mandar una fuerza pequeña, pero les faltaba demasiada información para usarla toda de golpe. Por lo tanto, si tenían más armaduras, deberían ser 1 o 2 cuando mucho. Yoksu comprendió que su rey tenía toda la razón y sintió un profundo respeto por su ilustre mente. Y bien, ¿quién podría derrotar a esos golems? Seguramente usted, el rey de tribus, podría hacerlo. Ryuro ocupaba la cima de las 8 tribus de Coagoas. Su capacidad de combate era sobresaliente. Hasta se creía que podría derrotar a todos los demás Coagoas juntos. Nunca había existido alguien tan fuerte en toda la historia de la especie. Yoksu recordó aquella vez cuando Ryuro enfrentó una intensa batalla contra un monstruo. Su fuerza superaría a los golems. Estaba totalmente seguro. ¿En realidad crees eso? ¿Son halagos vacíos? ¿En realidad crees eso? ¿Sin halagos vacíos? Sí, señor, es lo que pienso. Ryuro había preguntado con una sonrisa incómoda, pero Yoksu contestó seriamente. No había otra respuesta.
¿De qué tribu provienes? Era una pregunta extraña. Después de que Yoksu mencionó su tribu de origen, Ryujuro volvió a ponerse pensativo. Ya veo. Entonces, ¿de verdad crees que yo podría ganar? ¿A qué se refiere? Solo sospeché de ti. Pensé que te parecería la oportunidad perfecta para matarme. Es verdad que soy el más fuerte de la especie. Por eso podrías guiarme a subestimar la fuerza de los golems para que luche contra ellos. Así lograrías que los golems me mataran. Aunque bueno, si hicieras eso no quedaría nadie para vencerlos. Pero tal vez pensaste que los lastimaría lo suficiente y que podrían derrotarlos si los combatían en grupo. Aún después de recibir la sospecha del rey de tribus, al que juraba tanta lealtad, lo único que sintió fue respeto por él. Yoksu no lo habría considerado tan profundamente. Su lealtad creció. Ahora estaba convencido de que Ryujuro era el Kuwagoa más digno del título de rey. Ryujuro, suspicaz, le preguntó: ¿por qué no contestas de inmediato que no es así? Señor, lo lamento. Me quedé perdido, reflexionando sobre su profunda conclusión. Tal como dice, nunca pensé en tal cosa. Ryujuro soltó una carcajada. De verdad que eres simpático. Tendré que castigarte por la pérdida de los hombres que te encargué, pero no te lastimaré tanto como para afectar tu futuro. Después de todo, descubriste la existencia de los golems y regresaste para darme este importante comunicado. Hasta eres listo, pero he visto un contraataque del enemigo y dejaste una parte del ejército que te di cuidando la ciudad. Muchas gracias, respondió Yoksu inclinando la cabeza. Tengo una pregunta para ti, ilustre general. Quiero reunir más información acerca de esos golems. ¿Qué debería hacer? Atacar el país de esos renacuajos. Esa es una opción. También averiguaríamos si tienen más golems. Señor, si ya no tienen más, creo que debemos atacar y derrotarlos en el menor tiempo posible, sin importar las pérdidas. Ryujuro asintió. Los vivos requerían tiempo para nacer y desarrollarse, pero los golems solo eran creados. El tiempo era enemigo para ellos, aliado para los enanos. ¿Hay alguna otra manera? Lo lamento, no se me ocurre por el momento. Ryujuro metió la mano en la canasta de las lagartijas y tomó otra. ¿Quieres? ¿Acaso su cara reflejaba tanta hambre? En efecto, había regresado a máxima velocidad y no había tenido tiempo para comer o descansar, pero no estaba tan famélico como para desear la comida del rey. No, gracias. ¿Cómo di? No, gracias. Como digas, contestó Ryujuro y mordió la cabeza de la lagartija chillona igual que antes. Cuando terminó de comer, Yoksu le preguntó: Rey de tribus, ¿a usted se le ocurre otra manera? Sí, hay que preguntarles a ellos. Los conocimientos de ellos superan los nuestros. Lo malo es que crecería la recompensa que tendremos que pagar. ¿La recompensa que... ¿Acaso usted...? Yoksu supo a lo que se refería. Así es, En cuanto Ryujuro abrió la boca, se escuchó un alboroto afuera. La puerta se abrió con un estruendo. ¡Rey de tribus! Uno de los guardias apareció. Parece que hay una situación de emergencia. ¿Qué sucedió? Parece que alguien se dirige a esta ciudad. ¿De dónde vienen? Según el guardia, se acercaban del lado donde Yoksu había estacionado su tropa, es decir, en dirección del país de los enanos. ¿Ya enviaron un contraataque? ¡Malditos renacuajos! ¡Los subestimamos! Después de decirlo, Ryujuro se levantó. Notó las miradas que recibía, preguntándole a dónde iba, así que respondió: Nos resolvieron el problema de tener que preparar un plan. Voy con los dragones.
¿Conseguirá información de los golems? No, les pediré que se enfrenten a lo que se acerque. Seguramente son los renacuajos, así que deben traer más golems. Si podemos hacer que peleen con los dragones, reduciremos la fuerza de ambos enemigos. Los pondré a trabajar. El rey sentía un resentimiento intenso hacia los dragones, porque se habían quedado con el castillo, el mejor lugar de la ciudad. Sus acompañantes de mayor confianza lo sabían, también que el rey ocultaba esos sentimientos cuando inclinaba la cabeza frente a los dragones. Existía una diferencia abrumadora entre el poder de un Quaggoa y el de un dragón. Por eso se mostraba humilde frente a ellos, hasta que pudiera rebajar su poder. Sin embargo, en esa cordillera había pocos capaces de pelear contra ellos como iguales. Básicamente, solo se les acercaban los Frostgiants o gigantes de escarcha. Ryujuro decía, sin embargo, que por fin había llegado la oportunidad. Yoksu, no creo que sea necesario, pero por si acaso, trasládalos al distrito abandonado. No quiero que se vean envueltos en la batalla de los dragones. Desde antes de que los Quaggoas la conquistaran, en esa ciudad había un distrito totalmente derrumbado. Nunca intentaron reconstruirlo, pero les servía para desplegar tropas. Parecía que por fin lo utilizarían. Entendido. También prepara el tributo para la reunión con los dragones. Toma joyas y objetos que sientas que les gustarían. Creo que ya lo sabes, pero son muy codiciosos. No aceptarán el primer premio que les ofrezcamos. Sin duda intentarán aumentarlo. Considera esto y prepara cosas que valgan poco. Yoksu hizo una reverencia. De inmediato fue a realizar los preparativos. Los dragones eran la especie más fuerte en este mundo. Incluso en tierras demasiado extremas, imposibles de alcanzar para un humano, casi siempre vivían dragones que se habían adaptado a ese ambiente. La cordillera de Acerlicia no era la excepción. Ahí dominaban los dragones. La especie de dragones de ese lugar recibía el nombre de Frost Dragons o dragones de escarcha. Los dragones solían tener cuerpos esbeltos. Su complexión se parecía más a la de un felino que a la de un lagarto. Los Frost Dragons eran todavía más delgados, como serpientes. Sus escamas eran azuladas, y mientras crecían se tornaban cada vez más blancas, como el hielo. También tenían resistencia definitiva contra el frío y se adaptaban a su ambiente, pero eran vulnerables a ataques con fuego. El temido as bajo la manga de todos los dragones, el Dragon Breath, era helado en su caso. El rey de esos Frost Dragons, Ulasirdark Haililial, enroscado alrededor de su trono, miró con frialdad al Quaggoa que solicitaba una audiencia. Bienvenido. ¿Qué es lo que quieres? Señor, Gran White Dragon Lord, Olasirdark Sama. Deja de lado la adulación. Ve al grano, dijo Olasirdark, pero entrecerró los ojos. El título Dragon Lord o Rey Dragón tenía un significado especial para su especie. Se otorgaba a los dragones más destacados, como los que llegaban a la mayor edad, los antiguos, los que tenían un poder especialmente fuerte o los que podían usar magia extraña. Sentía un placer extremo cuando escuchaba que lo llamaban con ese título. Sí, señor. Primero quiero expresar toda mi gratitud por otorgarme el honor de esta visita. Los Quaggoas detrás del rey sacaron unas humildes bolsas grandes. Las abrieron y tal como imaginaba, brillaron como el oro. La cantidad no bastaba para satisfacerlo. Pero se contuvo, pensando que sería todo lo que los Quaggoas podían ofrecerle. Bien, ¿y qué quieres? Señor, sucede que hay un grupo que pretende atacar nuestro lugar de residencia y quisiera pedirle su ayuda, Gran White Dragon Lord. Desde la perspectiva de Olasirdark, los Quaggoas eran seres inferiores que debían servir a los poderosos dragones. En otras palabras,
le pertenecían. Era un poco molesto que alguien más osara matarlos. Sin embargo, también le molestaba tener que actuar por el bien de simples seres inferiores. Olasir Ark bajó la mirada hacia su brillante trono, una montaña de oro y joyas. Uno de los hábitos de los dragones como especie era que, por alguna razón, les gustaba acumular metales preciosos, joyas e ítems mágicos. Olasir Ark no era la excepción. Sin embargo, aunque podían excavar y conseguir metales preciosos y joyas en bruto, no tenían métodos para procesarlos, además de que no era trabajo para criaturas tan fuertes. Pensaban que esto debían hacerlo los esclavos, como los Quagoas. Uno de estos esclavos que trabajaban para él ahora le pedía un favor. Comenzó a sentirse misericordioso, pensando que no le molestaría prestarle un poco de su poder. ¿Quién es el enemigo? No lo sabemos. Aún no estamos seguros de quiénes son, pero pienso que son los enanos. Enanos. Olasir Ark vio de reojo la puerta gigante detrás de él. Al otro lado estaba la cámara del tesoro de cuando la ciudad pertenecía a los enanos. La puerta nunca se abrió ni rompió por más que Olasir Ark la atacara, y la magia de las runas enanas había protegido el tesoro por largo tiempo. Aunque ya se había desvanecido su anhelo por los tesoros en su interior y solo usaba la puerta para afilar sus garras de vez en cuando, al escuchar la palabra enanos, las llamas en su interior volvieron a arder. ¿Los enanos que se acercaban podrían abrir esa puerta? ¿Habrá llegado la hora de deshacerme de los Quagoas? Los enanos podrían resultarme más útiles en varios sentidos. Mientras Olasir Ark calculaba sus planes, mirando fríamente a los Quagoas, el rey terminó su petición. Usted, White Dragon Lord, podría derrotar fácilmente a los enanos. Por favor, préstenos su ayuda. Claro está, una vez que los derrote, le daremos el doble de lo que acabamos de entregarle. No, más aún. Esto último estimuló su codicia. Olasir Ark movió la cabeza de repente. Está bien, lo consideraré. Espere, White Dragon Lord. El enemigo ya se encuentra cerca. Seguramente los enanos querrán recuperar la ciudad. Olasir Ark le lanzó una mirada penetrante al Quagoa. ¿Qué dices? ¿Crees que unos simples enanos me echarán de mi nido? En absoluto, pero no sabemos qué pretenden los enanos. Quizá conozcan una forma de hacer que la ciudad colapse. De ser así, lo habrían hecho antes. ¿No lo crees? Tal vez necesiten provocarlo desde el interior. Pensó Olasir Ark. Le parecía demasiado fantasioso, pero no podía rechazar por completo la posibilidad. Esta tierra era indispensable para construir el imperio de los dragones. Había conquistado el castillo de los enanos, ordenó a sus esposas desovar aquí y había decidido criar a sus hijos en este lugar. No podría elevar el poder de los dragones si mantenían la antigua costumbre de desovar por ahí y abandonar a las crías o sacarlas del nido un año después de nacidas. Olasir Ark pensaba aumentar su número de hijos, conquistar a los Frost Giants y dominar totalmente la cordillera. Los Frost Giants y los Frost Dragons estaban en la cima de la cadena alimenticia de la cordillera. Habían estado en conflicto por largo tiempo y aún no se decidía quién quedaría hasta arriba. Los Frost Giants tenían resistencia total al frío, así que no los dañaba el aliento helado que era el arma máxima de los Frost Dragons. Además, ni siquiera los dragones podían subestimar el poder de los ataques que los gigantes infligían con sus enormes armas. Si los enfrentaban con mayoría numérica, podrían perder. De hecho, unos Frost Dragons habían sido derrotados por los Frost Giants y ahora les servían como perros guardianes. Los Frost Giants estaban conscientes de estas circunstancias. Si Olasir Ark se encontrara en su posición,
Atacaría antes de que el enemigo tuviera oportunidad de incrementar sus números. Si perdían esta tierra, los Frost Giants reunirían sus tribus y atacarían antes de que consiguieran un castillo nuevo. Olasir Ark miró a las consortes recostadas alrededor. Eran 3 dragonas. Mianatalón Vinex, la más joven con un largo cuerno blanco azulado. Munwiniar Ilislim, quien peleó varias veces por este territorio al lado de Olasir Ark. Kilistran Denshusure, la única capaz de usar magia tipo fe, aunque solo de nivel 1, entre los dragones que vivían en esa tierra. ¿Qué piensan ustedes? ¿No le parece que no habría problemas en ayudarlos? Los enanos no presentan una verdadera amenaza. Yo también estoy de acuerdo. No me importa lo que dijo esa cosa. Pero si los tontos enanos vienen a atacar, sabiendo que estamos aquí, significa que nos subestiman. Debemos grabar miedo en sus diminutos corazones. Munwiniar rasguñó el piso con sus afiladas garras. Olasir Ark apartó la mirada de ella y vio a Kilistran. ¿Qué opinas?, le preguntó a la última. Kilistran inclinó la cabeza a un lado. Me opongo, pero estoy de acuerdo. Me opongo porque no sabemos si realmente se trata de enanos. Además, si vienen a atacarnos sabiendo que estamos aquí, deberíamos considerar un poco la fuerza de este oponente. Aunque un posible colapso de la ciudad suena absurdo, con la tecnología de los enanos no sería imposible crear un mecanismo semejante. Por eso, pienso que sería estúpido no actuar. Olasir Dark sonrió incómodamente. Su personalidad era tan torcida que por eso le agradaba. Parece que hay más a favor que en contra. De acuerdo, cumpliremos la petición de los miserables Quagoas. Sí, señor, muchísimas gracias. Olasir Ark miró desde arriba al Quagoa que se postraba en gratitud y declaró: el tributo deberá ser 10 veces lo de hace un momento. ¿10 veces? Olasir Ark rió, burlándose al ver que el Quagoa levantaba la cabeza. Ni siquiera sabemos quiénes atacarán. Es obvio que pida al menos esto. ¿Qué harán? Si no pueden dármelo, ustedes tendrán que ocuparse del problema. Espere, por favor, lo haremos. Déjennos entregarles ese tributo. ¿Tendrían los Quagoas suficiente oro para pagar?, se preguntó Olasir Ark. ¿O acaso los enanos eran tan formidables que prometían pagar el tributo sin importar el esfuerzo necesario para reunirlo? Me da igual. Si no pueden pagar, haremos lo que dijo Munwiniar y grabaremos un miedo inolvidable en los corazones de estos frágiles Quagoas. Bien, váyanse. Sí, señor. ¿Y cuándo podría acudir? De inmediato. Ustedes esperen a que llegue. Sí, señor. Después de que los Quagoas partieron, Mianatalón le preguntó a Olasir Dark: ¿usted dirá? ¿Realmente crees que lo haría? Olasir Dark era el dragón más fuerte de esa tierra. Sería una ridiculez que él mismo peleara en nombre de sus esclavos solo porque le pagarían. Por eso, enviaré a alguien. ¿Cuál niño sería apropiado? Todos los niños eran hijos suyos. Fuera de las consortes, todos eran parientes de sangre de Olasir Ark. ¿Qué te parece mandar a un hijo mío? Tuyo. ¿A cuál? Olasir Dark tenía 4 hijos con Kilistran. Todos tenían más de 100 años de vida y eran mucho más fuertes que los Quagoas. El mayor. ¿Ehinmar? El rostro de Olasir Ark se oscureció. A pesar de lo que crees, él tiene sesos en la cabeza. Estoy segura de que descubrirá quién es el oponente y, si son los enanos, negociará de manera provechosa. Ya te hartaste de tener a los Quagoas como siervos, ¿no es así?
¿Ese niño realmente podría hacerlo? ¿No sería mejor otro? ¿Ese niño realmente podría hacerlo? ¿No sería mejor otro? Estuvo de acuerdo con las palabras de Mianatalón. Al menos es mejor que Trangerite. Kilistran, lo más importante para un dragón es la fuerza física. Es imposible que la cabeza supera el poder y la velocidad. Olasir Dark me superó porque su cuerpo es más fuerte que el mío, que te quede claro. Con su cuerpo superior, mi Trangerite será mucho mejor que tu Eginmar. Trangerite era uno de los hijos de Olasir Dark, nacido de Munwinear. Era el mejor de todos en cuanto a fuerza bruta. Pero de nada sirve si no piensa. No sabemos qué sucedería si enviamos a ese niño que quiere matar a los Quaguas sin motivo. ¡Basta ya! Olasir Dark interrumpió a Munwinear antes de que pudiera decir algo. Vio de reojo a Mianatalón, decepcionada porque no hubo pelea. Aceptaré la propuesta de Kilistran. Llama a Eginmar. Sería imposible. No quiere salir. Olasir Dark sintió que sus planes estaban bloqueados desde el inicio. Munwinear soltó una risilla leve pero sardónica. Antes de que la pelea volviera a empezar, Olasir Dark levantó su voz. Pues rompe la puerta y sácalo por fuerza. Vaya, no lo había hecho porque me pediste que no rompiera tu castillo. ¿Ahora sí me darás permiso? Quizá no baste con la puerta. Ahora que lo mencionaba, sí recordaba haber ordenado algo así. Aunque los dragones eran hábiles, no podían fabricar una puerta desde cero. Tampoco tenían magia útil para eso. Si la rompía, ya no habría vuelta atrás. Había pensado que sería vergonzoso que el rey de los dragones de escarcha tuviera un castillo lleno de hoyos, así que se le prohibió estrictamente a sus consortes e hijos. Podría ordenarle a ella que fuera, pero... Ni modo. Yo iré. Que te vaya bien. Olasir Dark miró a Kilistran con expresión desanimada. Sentía que no estaba bien que el rey acudiera. ¿Sería mejor que obligara a algunos de los Quagoas a vivir y trabajar en el castillo para solucionar ese tipo de situaciones? Pero Olasir Dark se deshizo de ese pensamiento que ya había tenido varias veces. No soportaría que seres inferiores como los Quagoas rondaran por su castillo. Una vez que derrotara a los gigantes, los esclavizaría. Solo tenía que esperar a que llegara el momento. Considerando la altura de la especie, el castillo de los enanos era sorprendentemente grande. Por eso los gigantescos dragones podían vivir ahí. Había una distancia considerable de un extremo al otro. Olasir Dark subió al piso más alto del castillo y llegó a la gran puerta. Llamó al interior. Soy yo. Abre la puerta. Esperó un rato, pero no alcanzó a escuchar ni un solo ruido del otro lado. No podía haber salido. El hijo al que le pertenecía esta habitación literalmente vivía encerrado ahí. No recordaba verlo caminar en el exterior. Al parecer, hasta sus hermanos y hermanas menores le llevaban la comida. El enojo brotó dentro en su interior ante ese niño que fingía no estar frente a su padre y rey. ¡Repito! ¡Soy yo! ¡Abre! Los dragones tenían agudos poderes de detección. El volumen de sus gritos debió ser suficiente para que se escuchara adentro y hasta lo despertara si estaba dormido. Pero la puerta no se abrió. La ira lo impulsó a actuar. ¡Bum! Golpeó la puerta con la cola. Resonó un crujido cuando recibió el ataque. Su cola era gruesa como un árbol gigante y estaba cubierta con escamas más duras que el acero. Era obvio que los enanos que construyeron la puerta nunca consideraron que un dragón podría atacarla con la cola. Olasir Dark sintió que la presencia en el interior se movía, pero no bastó para apaciguar su ira. Lanzó otro ataque, dejando la puerta medio rota y arrojando piedras rotas por doquier. Desde el interior se escuchó un grito patético. ¡Ah! ¡Sal de ahí!
¡Ahora mismo! Al escuchar sus últimas órdenes, el otro dragón se mostró de inmediato. Los Frost Dragons tenían cuerpos esbeltos. Sin embargo, el dragón que apareció lucía diferente. Estaba claramente gordo. El dragón usaba pequeños lentes en la punta de su nariz y, nervioso, miró a Olasir Ark desde abajo. Olasir Dark suspiró al ver el aspecto tan patético de su propio hijo. Era natural que se sintiera nervioso frente a él, el soberano de esta tierra, pero, como su hijo, quería que mostrara al menos un poco de fuerza en los ojos. Su cuerpo también era patético. Más que dragón, era dragón. Sinceramente, sería vergonzoso que ese niño peleara en su lugar. Mientras Olasir Dark pensaba, el niño, temeroso ante la mirada de su padre, preguntó: Padre, ¿qué lo trae por aquí? Aún así, era un dragón, y los dragones se fortalecían mientras crecían. Pensándolo así, debería poder pelear incluso con su cuerpo obeso. Tengo un trabajo para ti, Hejinmar. ¿Un trabajo? Sí, parece que los enanos atacan a los Quagoas. Ve a repelerlos. ¿Eh? No fue nada, padre. Pero, padre, es que yo, como le digo, no confío mucho en mi fuerza. Entonces, ¿en qué confías? ¿Crees poder matarlos con magia? Los dragones, al crecer, aprendían a usar magia tipo Arcane. Simplemente podían usarla y ya. Estaban muy lejos de ser considerados Magicasters, pero sí había algunos dragones que aprendían técnicas mágicas. Un ejemplo era una de sus consortes, Kilistran Denshushurey. Uno de los miembros de la concejalía, el Blue Sky Dragon, Suberia Mironsilk, tenía poderes de druida y utilizaba magia tipo fe. También se decía que había un dragón en el lejano oriente que tenía clase de paladín y usaba magia de tipo alternativo. Pues no tengo maestro y es puro autoaprendizaje, pues. ¿Qué haces siempre encerrado? Una luz intensa se concentró en los ojos de Hejinmar. Estudio, acumulo conocimientos. ¿Qué? ¿Conocimientos? ¿Investigas la manera de dominar la magia arcane? No, padre. El estudio es algo que exista para utilizar magia. No es algo que exista para utilizar magia. Profundizo mi educación aprendiendo cómo fue construida esta ciudad o qué tipo de especies viven en este mundo. Estudio ese tipo de cosas. No entiendo. ¿Puedes hacerte fuerte aprendiendo eso? No tiene sentido si no puedes fortalecerte. Lo más necesario en ese mundo era volverse fuerte. Uno no podría sobrevivir si no lo era. No intentar fortalecerse significaba rechazar la vida. Hejinmar mostró un gesto de fastidio, aunque lo deshizo de inmediato. ¿Qué? Si tienes algo que decir, dilo. Su hijo no dijo nada. Olasir Ark se enojó por su actitud patética. Pensó en gritarle, pero recordó el motivo por el que había venido. No le importaba qué le sucediera a los Quagoas, pero necesitaba la recompensa. Es un desperdicio que te la pases encerrado y leyendo al grado de perder tu agilidad. Si quieres obtener conocimientos, sal de aquí y ve al mundo. Olasir Ark estaba perdiendo el interés en Hejinmar. Ya no le preocuparía a su propio hijo, estupefacto de que hubiera vuelto su cuerpo tan flojo a cambio de conseguir algo tan insignificante. Estaba preparándome para hacerlo. Si no sé qué hay en el mundo, moriré antes de poder verlo. Pues muere. Eres un necio. ¿Por qué no buscas primero la fuerza? Si eres fuerte, no temerás nada cuando salgas al mundo. Ese fue mi caso. Padre, pero es importante saber dónde hay qué tipo de seres.
lo mismo hace usted. ¿No son los Frost Giants enemigos formidables? Si se enfrentara a ellos sin saberlo. No le temo a ningún Frost Giant. Oh, discúlpeme, padre. Hola, Sir Dark vio que Hejinmar frotaba su mandíbula contra el piso y dejó caer los hombros. Ya no importa. Te di una orden. Cúmplela. Y en un mes te echaré de aquí. Después podrás hacer lo que quieras. Fin de la parte 2. A ver, como justamente termina al final de la página y viene acá, no le coloqué como ese tonito para denotar final de parte. Pero joder, qué parte más interesante, ¿no? Fue una parte muy, muy, muy interesante. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas pasaron. Y nos dieron mucha información de muchas cosas, ¿no? De toda esta parte, sinceramente, además de los Frost Dragons, de los dragones de escarcha, que es súper interesante, la verdad. También me parece genial esto que nos cuentan del lago de lava que hay en la cordillera de Cerlicia. Por si quizás no entendieron completamente lo que quiere decir la novela, el río de lava que hay tiene de manera natural, está conectado de manera natural por un portal mágico a otros ríos o lagos de lava en el mundo. Y dice, bueno, de hecho dice que es a un lugar, en realidad, en un lugar alejado. Llevaba a otro río de lava en un lugar alejado. Ese otro río de lava lleva al monte Rapaslea, que quién sabe en dónde está, en el continente o en el mundo, quién sabe en dónde está, pero la criatura que nada por entre el lago de las montañas de Acerlicia y el monte Rapaslea, esta criatura de lava se llama la Angler Lava Lord, y es uno de los soberanos de ese monte Rapaslea. Es el soberano del mar de lava que fluye bajo tierra. Súper interesante, ¿no? Es considerado un monstruo de nivel 140 según los aventureros. O sea, la distinción de los aventureros. Eso quiere decir que por ahí está en nivel 45. Recordemos que las Pléyades consideraron... Bueno, Eviley consideró que las Pléyades eran monstruos de nivel 150. Según la evaluación de los aventureros, de nuevo, es una evaluación diferente a los niveles de Yggdrasil, totalmente diferente. Más bien, estimación de dificultad, para no confundirnos con los niveles. La estimación de dificultad de los aventureros para las Pléyades de Eviley hacia las Pléyades fue de 150. La estimación de dificultad de los aventureros para la Angler Lava Lord es de 140. Ojo, o sea, tampoco es el super enemigo, pero es muy interesante que un ser del nuevo mundo natural, siendo un fucking dragón gigante de 50 metros de largo, que nada en fuego y que es muy parecido a este pez abisal que tiene la lucecita aquí, pero en vez de luz tiene una fucking mano que utiliza para atrapar a los que están y llevarlos hacia sus garras. Es súper interesante, ¿no les parece? Es súper interesante. A mí me parece genial este dato de lore. Y además nos tira otros datos de imagino que criaturas semejantes a la Angler Lava, a este pez de fuego gigante. Nos dicen del soberano del aire, Phoenix Lord, y el soberano de la superficie, Ancient Flame Dragon, un dragón anciano de la flama, sí, prácticamente. Interesantísimo. También nos dan otros datos que ya más o menos conocíamos, pero dice que había bestias mágicas que aumentaban su poder después de vivir largo tiempo. Recibían el título de especies mayores, muchas veces desviándose de su especie original. Encima de eso, otros monstruos habían evolucionado de manera individual, convirtiéndose en especímenes únicos en el mundo. Muchísimas gracias por esos 100 bits, querido Black Lotus. Muchas gracias, joder. Gracias.
Definitivamente esta parte estuvo hiper interesante con estos datos de lore. Además ya conocimos por fin a Olasir Dark. Les regalé, para la gente que quizás solamente está escuchando esto y no ha visto la pantalla, en la pantalla está la ficha de personaje de Olasir Dark, la ficha oficial. Se la regalé para que la estuvieran viendo mientras narraba. Podemos ver lo interesante que es él, su nivel total. En fin, o sea, tuvimos datos de este dragón, pero claro, es el primer dragón que vemos de forma oficial en Overlord. O bueno, que vemos su diseño, digamos, su dibujo oficial. Es súper imponente, pero claro, uno ve la ficha de personaje y uno dice, ¿en serio ese es su nivel? Mira lo fucking imponente que es. Es que Soin también es que dibuja de una forma increíble. Por si no lo notaron, esta imagen del oficial del capítulo que utilicé también, el rey de tribus está ahí arrodillado ante Olasir Dark. Mira, es que mira lo grande que es, lo sexy que es. Estos dragones de escarcha además, más que, porque aquí dice, los dragones parecen más que lagartos, parecen felinos. Y estos dragones de escarcha, incluso más que felinos, parecen serpientes. O sea, mira que son el cuerpo así como muy flaco, largo. Y claro, está Heijinmal, que es su hijo y es gordo. Lastimosamente busqué dragón gordo o Fat Dragon en Google y... Ay, el ser humano. El ser humano está muy mal. ¿Por qué el ser humano está tan mal con fetiches? ¿Por qué? Pero bueno. Así que simplemente busqué una imagen de Hearthstone que sabía que también cuadraba bastante bien. Si bien este dragón no está gordito, al menos me representa muy bien a Heijinmal, supongo. En fin, gente. Espero que hayan disfrutado esta parte. A mí me encantó. Esta parte es una de las que más me gusta de este volumen. Y si no fuera por la parte siguiente, creo. No, de un par de partes siguientes. Creo que esta sería de mis favoritas. Bueno, creo que sería mi favorita. Pero sí es una de mis favoritas. Sino que la parte que sigue es brutal. Y la siguiente parte a esa es espectacular. O sea, se nos vienen dos partes cargaditas, muy ricas. Así que, gente, espero que hayan disfrutado esta lectura. Espero que hayan pasado un rato agradable. Y nada, aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo. Por medio de donación de bits, por medio de suscripción aquí en Twitch, por medio de PayPal y por medio de Patreon. Mira, muchísimas gracias a el querido Black Lotus, que me acaba de donar 100 bits. Muchísimas gracias, Black Lotus. También muchas gracias a Toredai, porque se suscribió con Prime justo cuando estaba empezando. ¡Oh, joder! Nadie. También muchísimas gracias por esos 30 bits. Toredai se suscribió justamente con Prime, ahora que está empezando a grabar. Y ahorita nadie. Muchísimas gracias por esos 30 bits. Muchas gracias, gente, por ese apoyo. Muchas gracias, obviamente, a los que también están apareciendo por aquí. Y así como Toredai, hagan ustedes, pueden, si tienen un Prime, no les cuesta a ustedes absolutamente nada. Y a mí, si me dan ese Prime, me ayuda bastantísimo, la verdad es que sí. Así que, chicos, gente de YouTube, muchas gracias por acompañarme una vez más en una narración. Y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.